Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12, y nos dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tribu de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Vamos a ver, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: donde nacen los reyes. Donde nacen los reyes. Ahora pueden tomar asiento, si tienen la bondad. ¿Por qué tenía que nacer en Belén de Judea el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel? Así estaba escrito por el profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 2.
y el Mesías, el rey de Israel, sería y vendría por la descendencia de David, según la carne, y por esa causa es que tenía que nacer en Belén de Judea y tenía que venir por medio de una familia descendiente de David. María era descendiente del rey David y José también. Ellos eran descendientes, por lo tanto, José era un príncipe, un hijo de David, y María era una princesa. Aunque eran pobres, ellos eran descendientes de la realeza, descendientes del rey David. Ahora, el Mesías, miren ustedes, tenía que nacer en Belén de Judea. Y siguiendo el orden del rey David y su nacimiento allá en Belén de Judea, encontramos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 en adelante, nos dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora encontramos que Isaí es descendiente de Booz, y si continuamos hacia arriba esa línea de la descendencia, encontraremos que llega hasta Adán. Ahora, para poder entender esta línea de la descendencia, miren, nos dice la Escritura que esta descendencia vamos a llevarla hasta Judá. Dice, los hijos de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob o Israel. Dice, los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, cananea. Y el primogénito de Judá fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amur. Y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmí fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jeramel, Ran y Kelubai. Y Ran engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá.
Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Ahora en esta línea que nos lleva hasta Isaí, encontramos aquí a Tamar, que era la yerna o nuera de Judá, y murió el esposo de ella, y luego encontramos que el otro hijo de Judá que le tenía que levantar descendencia a su hermano, no quiso levantar descendencia a su hermano y Dios lo mató. Luego encontramos que solamente le quedaba el hijo menor a Judá, el cual no le dio a Tamar su nuera y la hacía esperar, pero nunca le daba por esposo a su hijo menor. Y luego de ciertas mañas de Tamar, obtuvo un niño, un hijo por medio de Judá. Ya Tamar estaba viuda y encontramos que ese tuvo dos niños, a Fares y a Zera, y luego de uno de esos dos niños encontramos que viene esta línea de donde aparece Isaí y el rey David. Por esa misma línea de descendencia aparece también con Salmón como esposa, aparece Rahab, y luego de Nazón aparece Rahab como esposa, y de ahí vienen descendiendo, vamos a ver, de ahí vienen descendiendo la línea del rey David. Vamos a ver, vamos a ir un poquito antes. Más bien, la esposa de Salmón fue Rahab, y de Rahab Salmón tuvo un hijo llamado Boz, y Boz vino a tomar esposa y fue una viuda, Ruth la moabita, y luego por medio de Ruth Boz tuvo un hijo llamado Obed, y Obed tuvo un hijo llamado Isaí, e Isaí, de los 8 hijos que tuvo, uno fue David. Ahora, y David, de los hijos que tuvo, uno de ellos se llamó Salomón. De esa línea es que viene José, y vean ustedes de dónde, por qué línea viene el rey David. Viene por una línea en donde hubo la intervención de mujeres gentiles como Tamar, como también Rahab, la ramera, de la cual Dios tuvo misericordia porque ayudó
a los espías hebreos y creyó el mensaje de Dios y la obra que Dios estaba llevando a cabo por medio de Moisés, y alcanzó la misericordia de Dios. Y vino a ser luego una mujer honorable y llevó a cabo una vida correcta dentro del programa divino. Y aparece como una de las héroes de la fe. Rahab, por la fe, dice, escondió a los espías. Así es que aparece como una mujer de fe, de revelación. Una mujer con la revelación del programa de Dios correspondiente al tiempo en que vivió. Y su problema moral luego fue arreglado y vino a ser la esposa de un príncipe del pueblo hebreo, descendiente de Judá. Vino a ser de este príncipe, de este hombre y oficial del ejército hebreo, Salmón. Ahora, luego también encontramos que aparece una joven viuda llamada Ruth, una moabita, o sea, una gentil, y esa fue la madre de quien habíamos buscado aquí en San Mateo capítulo 1, de Ruth y Boz viene Obed, y de Obed viene Isaí. Ahora miren, Rahab la ramera fue la abuela de Obed y fue la bisabuela de Isaí y fue la tatarabuela de David. Y Ruth la moabita fue la abuela de David. Miren, la abuela de David, una gentil. La bisabuela de David, otra gentil. Y si continuamos para atrás, Tamar también era gentil. Así que tuvo una tatara abuela también gentil. Bueno, encontramos que de esa línea, miren, por esa línea apareció Jesús. Por esa familia, José y María. María también era de la misma descendencia de David. Así es que vean cómo la descendencia o ascendencia de Jesús tiene un sinnúmero de mujeres gentiles. Las mujeres en la Biblia representan iglesias y también representan naciones. Ahora, esto es muy importante porque hay un simbolismo, hay algo reflejándose ahí para ser manifestado entre los gentiles. O sea que los gentiles tienen una relación directa con el rey de Israel. Ahora, miren quién es el rey David. Dice, vamos a continuar. Dios dijo a Samuel, ven,
y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él le respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, ¿y los llamó a qué? Al sacrificio. Tengan eso en cuenta. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. 7 hijos hizo pasar delante de Samuel Isaí. Entonces dijo Samuel, porque Dios le había dicho que sería uno de los hijos de Isaí el que Dios había elegido, el cual era conforme a su corazón, y el cual Samuel ungiría como rey sobre Israel. Y ahora ya Isaí ha hecho pasar 7 hijos y no aparece más ninguno. Y ahí Samuel tiene un signo de interrogación, tiene una pregunta y se la hace a Isaí. Dice: pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos sus hijos? Si son estos todos sus hijos, hay un problema en algún lugar. Vamos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. O sea, lo que quedaba era un pastor. Un pastor de ovejas era lo que quedaba. Quizás los otros eran militares, quizás los otros estaban muy bien preparados académicamente, pero el que no tenía ninguna preparación excepto pastor de ovejas era el que no había sido presentado delante del profeta Samuel, y por eliminación ya Samuel sabía que ese era el que sería ungido como rey de Israel, porque allí habían pasado 7 hijos de Isaí y ninguno de esos 7 había sido el rey para
Israel. A ninguno de esos 7 había Dios llamado y había ungido y había elegido para ser el rey sobre Israel. Pero Dios dijo que tenía uno de los hijos de Isaí que era conforme a su corazón y que sería el rey de Israel, el cual había sido elegido por Dios. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora podemos ver que David era el 8º hijo de Isaí. El 8º hijo de Isaí, nacido en Belén de Judea, era el rey de Israel, era el ungido de Dios, era el hombre conforme al corazón de Dios. Y hasta que no apareció él, el cual era un pastor de ovejas, un joven pastor de ovejas, y era el menor de ellos, el último que apareció en la familia, hasta que no vino, no se sentaron a la mesa para comer. Ahora, vean ustedes que es el 8º. Y ahora de la casa de David, conforme a la promesa divina, porque Dios le dijo que le levantaría casa, o sea, descendencia, familia, y que no faltaría uno en su casa que no se sentara sobre su trono, porque su trono sería un trono para siempre. Y ahora se requiere que uno nacido en Belén, de la familia de David, aparezca como el hijo de David para ser el ungido de Dios, como el rey sobre Israel. Por eso es que encontramos que el pueblo hebreo bajo la ley tuvo 7 mensajeros para las 7 etapas de la ley, y cuando apareció el precursor de la primera venida de Cristo, ese era el 7º mensajero de Dios para el pueblo hebreo. Y después del 7º vendría el 8º, y el 8º sería el que sería conforme al corazón de Dios y el que sería ungido como rey sobre Israel. Ahora, cuando llegó el tiempo para el nacimiento de este 8º mensajero del pueblo hebreo, bajo la ley encontramos que el pueblo hebreo pasó por 7 etapas, y Juan el Bautista fue el 7º mensajero, y ninguno de esos 7 mensajeros que hubo escogió Dios para ser el rey de Israel. Pero nacería uno, o sea, el 8º mensajero, nacería en Belén de Judea, y ese sería el ungido de Dios. Sobre ese vendría la unción del Espíritu Santo en toda su plenitud. Ahora, nadie sabía quién sería ese hombre, ese profeta, pero cuando llegó el tiempo para su nacimiento, el arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María
y le dijo que ella había sido bienaventurada y le mostró que era la elegida por Dios para en ella y a través de ella cumplir su promesa correspondiente a ese tiempo. Dice en el capítulo 1 de San Lucas, verso 26 en adelante: el sexto mes, el ángel o arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. O sea, de la casa de David quiere decir de la descendencia o familia de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: muy favorecida, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo sucedió todo en la Virgen María. Esta Virgen María era la mujer de la cual Dios había hablado en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dijo que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y por medio del profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, Dios dijo que daría una señal. Esa señal sería, vean, una virgen concibiendo. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sería la venida y manifestación de Dios en carne humana, en la forma de un hombre, de un profeta. Sería la ocasión en que Dios se haría hombre y viviría en medio de los seres humanos para llevar a cabo la obra de la redención, muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, esa virgen vino a ser la Virgen María. Y ese niño, ese hijo de la Virgen, vino a ser Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Los magos que vivían allá en Babilonia, en ese territorio de Babilonia y Caldea, allá al este de Israel, dicen que vieron la estrella en el este, o sea, en el oriente, que es el este. Vieron esa estrella estando ellos allá en Babilonia, en ese territorio de Babilonia y Caldea. Y cuando ellos vieron esa estrella en el cielo, apuntando hacia Jerusalén o apuntando hacia el territorio de Israel, ellos, por cuanto eran descendientes de aquellos que habían llegado a Babilonia en el tiempo de los cautiverios,
o el tiempo del cautiverio, encontramos que tenían conocimiento de las profecías mesiánicas dadas por Dios a través del profeta Daniel y a través del profeta Jeremías y del profeta Isaías y del profeta Ezequiel y del profeta Zacarías y demás profetas que hablaron de la venida del Mesías. Y ellos estaban esperando la venida del Mesías. Ellos allá en el oriente estaban esperando la venida del Mesías, pero ellos cuando vieron la estrella, ellos entendieron que el cumplimiento de la venida del Mesías era para el pueblo hebreo que se encontraba al oeste de Babilonia. O sea, que para el oeste de Babilonia, miren, aquí lo podemos ver, aquí está el territorio de donde estaban aquellos sabios, aquellos magos, y ellos estando en este territorio que es Babilonia, vieron, estando ellos en ese territorio, vieron la estrella y ellos salieron de acá del este, caminando en sus camellos para llegar a la tierra de Israel, o sea que caminaron del este hacia el oeste para buscar y ver al Mesías, el Rey de Israel. Porque esa es la trayectoria para poder encontrar al Rey de Israel. Es una trayectoria de este a oeste, siguiendo la estrella. Ahora, cuando ellos llegaron al territorio de Israel, fueron a la capital, porque toda persona piensa que como en la capital siempre está el presidente o el rey de esa nación, siendo que la señal de la venida del Mesías ya estaba en el cielo, pues ellos pensaron, pues ya el rey tiene que estar reinando, tiene que estar aquí ya en la capital, porque siendo la capital y siendo este el lugar del trono, pues tiene que estar en ese lugar. Siempre cuando van a buscar al rey o al presidente de una nación, lo buscan ¿dónde? En la capital. Y ellos lo buscaron en la capital, pero no estaba allí. Y al que se encontraron fue a otro rey, a Herodes. Y Herodes estuvo muy interesado en saber acerca del Mesías, de ese otro rey que vendría, no para adorarlo como él decía, sino para matarlo, porque no podían estar dos reyes a la misma vez allí. Así es que Herodes sabía que si el rey de Israel aparecía, el reinado de Herodes sería quitado. Herodes quiso saber acerca de la venida del Mesías, pero no con buenas intenciones, y pidió a los escribas que le dieran a conocer. Hizo una reunión religiosa, llamó a todos los religiosos y al sumo pontífice, a los escribas y a los sacerdotes, a estas personas, y les preguntó dónde el Mesías debía nacer. Le dijeron que en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta, o sea, el profeta Miqueas, dijo en el capítulo 5 que sería en Belén de Judea el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Y seguida el rey Herodes ordenó a los sabios, a los magos que fueran allá a Belén de Judea. Vean, dice
capítulo 5, verso 2 de Miqueas: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquel que nacería allí, el que vendría allí, su salida sería desde los días de la eternidad, desde el principio. O sea, que sería el Verbo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese sería el que nacería en Belén de Judea. Ese sería el que se haría hombre y viviría entre los seres humanos, y sería el Rey de Israel, el príncipe, el Señor, el gobernante del pueblo hebreo. Ahora Herodes mandó a los magos para que fueran y buscaran al Mesías y lo adoraran y le pidieran con la información dónde se encontraba el Mesías. Ya hacían 2 años que la estrella estaba apareciendo. Eso lo dice, vean, eso dice, aquí dice: Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Porque conforme a lo que había obtenido de los magos, la estrella ya llevaba 2 años que estaba apareciendo en el cielo. Por lo tanto, el Mesías tenía quizás unos 2 años ya, y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Hizo como hizo el faraón allá en Egipto, que mandó a matar a todos los niños varones que nacían allá en medio del pueblo hebreo, porque temía la venida del libertador prometido para el pueblo hebreo. Y ahora Herodes temía también la venida del libertador prometido para el pueblo hebreo. Ahora, miren, esa estrella de Belén, dicen que fue la constelación o la colocación en línea de unos planetas, Júpiter, Saturno y otros planetas que se colocaron en línea. Hubo esa constelación y formó esa estrella que vieron los magos, dicen. Y ahora encontramos que también, siendo que las estrellas representan seres humanos, vean, Dios dijo a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y encontramos también que Cristo dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. También encontramos que los ángeles mensajeros de Dios, enviados para cada edad o para cada dispensación, esos profetas enviados por Dios están representados en estrellas. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice que las 7 estrellas que están en la diestra del Hijo del Hombre son los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, para aquel tiempo, la última estrella profeta,
de las 7 estrellas que estarían en línea, de los 7 mensajeros que estarían en línea. La última que faltaba por ser colocada en línea había sido colocada 6 meses antes de la visita de el arcángel Gabriel a María. Ya le había aparecido al sacerdote Zacarías y le había hablado de un hijo que tendría, el cual sería el precursor de la primera venida de Cristo, el cual vendría con el espíritu y virtud de Elías. Y 6 meses antes del nacimiento de Cristo nació Juan el Bautista. Así es que esa estrella se puso en línea. Estaba allí en línea con los otros 6 mensajeros de las 6 edades de la iglesia hebrea bajo la ley. Y ahí había aparecido, estaba ahí en línea con los otros mensajeros de las otras edades de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego apareció el Mesías. Luego nació el Mesías. El Mesías, que es una estrella mayor, que es una luz mayor. Ahora encontramos que cuando Dios ha de hacer algo en la tierra, lo muestra, ¿dónde? En el cielo. Su estrella hemos visto en el oriente. Allá en el cielo la habían visto, estando ellos allá en Babilonia, en el oriente. ¿Y para dónde buscaron el Mesías? Para el occidente. El occidente, que es el oeste. El occidente u oeste de Babilonia era Israel. Y era el octavo. Y cuando nos habla de octavo, nos habla de eternidad. Y tenía que nacer, ¿dónde? En Belén de Judea. Tenía que aparecer en el occidente, pero hacia el sur del occidente allá. O sea, el occidente de Babilonia era ¿qué? Israel. Y lo buscaron, ¿dónde? Lo buscaron por cierto lugar, por Jerusalén, y allí no estaba. Pero tenían que buscarlo más abajito, en Belén de Judea, o sea, más abajito de Jerusalén. Y lo encontraron. Ahora encontramos que ellos llegaron a Belén de Judea y la Biblia en San Lucas nos dice que cuando nació en Belén de Judea, María lo envolvió en pañales, no pañales como los que en la actualidad tienen las madres para colocarle a sus hijos, sino que al estar allí en ese lugar y no tener las facilidades del mesón o de la casa de hospedaje o hotel, fue a donde estaban los animales allá en el pesebre, y siempre hay paños que le colocan a los bueyes para cuando le colocan las yuntas o el yugo. Y allí pues habían esas telas. Si ella pues no había llevado con qué cubrir a su niño, pues entonces allí pudo encontrar de esas telas. Y dice que lo colocó ¿dónde? En el pesebre. O sea, miren, esa fue la cunita del Mesías. O lo que le llamarían también el Moisés del Mesías. Ahora, cuando ya los magos llegan, vean, llegaron después de la llegada de los pastores.
Los pastores lo encontraron, ¿dónde? Allá en el pesebre, colocado allí en el pesebre. Pero los magos lo encontraron, ¿dónde? En la casa, porque los magos llegaron como 2 años después que habían llegado los pastores. O sea que no hay ninguna contradicción entre lo que vieron los magos y lo que vieron los pastores. Es un asunto de tiempo. Hubo un lapso de tiempo de aproximadamente 2 años entre la llegada de los pastores y la llegada de los magos. Pues cuando los magos vieron la estrella allá, estando ellos en Babilonia, comenzaron su viaje y llegaron unos 2 años después. Los pastores, estando en Belén de Judea, llegaron la misma noche. Todo depende dónde esté la persona, a qué distancia esté del nacimiento del Mesías. Ahora podemos ver que de la descendencia de David, por medio de la descendencia de David, vino el hijo de David, de la casa de David, de la descendencia de David. Y vino a ser el 8º mensajero para la edad de la piedra angular, que es la edad 8ª. Esa es la edad del Hijo del Hombre. Esa es una edad eterna y por eso encontramos que Cristo murió y luego resucitó. Y resucitaron en esa edad los santos del Antiguo Testamento, porque esa es una edad eterna. Ahora, hemos visto que Cristo nació también de 4 a 7 años antes de comenzar el 5º milenio. O sea que antes de comenzar el primero de los días postreros, ya estaba en la tierra el Mesías, el hombre en el cual la plenitud de Dios estaría manifestada y estaría siendo vista la gloria de Dios manifestada en la tierra y a través de carne humana. Como había dicho Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 40, cuando dijo que surgiría la voz de uno que clamaría en el desierto para preparar el camino al Señor. Y luego nos dice que toda la tierra y toda carne vería la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová sería manifestada en carne humana. En palabras más claras, la gloria de Jehová estaría manifestada en un hombre, y a través de ese hombre serían llevadas a cabo las obras de Dios prometidas para ese tiempo. O sea que lo que Dios prometió realizar para ese tiempo sería visto a través de ese hombre donde Dios estaría manifestado. Ahora, el pueblo hebreo había escuchado las noticias de estos sabios que vinieron de Babilonia, pero no fueron a Belén de Judea para ver al Mesías. Lo estaban esperando en Jerusalén. Tiene que venir aquí porque aquí está el trono. Así es que tiene que ser aquí, el lugar donde Él aparezca como rey. Pero miren, se perdieron todos aquellos años de infancia de Jesucristo. Y luego, de pasados algunos años, ya no estaba en Belén de Judea. Había pasado a Egipto y después de Egipto pasó a Nazaret, donde se crió. O sea que se les perdió de vista a Herodes y a todos los demás seres humanos. Y luego de Nazaret
encontramos que apareció como un joven carpintero sosteniendo a la familia, pues así a los pocos años murió José, pero ya Jesús sabía trabajar y pudo caminar hacia adelante con toda la familia, con María y todos los miembros de la familia, sosteniéndolos hasta que pudieron ellos también trabajar. Luego encontramos que apareció Juan el Bautista predicando y llamando al pueblo al arrepentimiento y anunciando que el reino de Dios estaba cerca y que después de él vendría el Mesías. O sea que el próximo profeta que vendría después de Juan sería el Mesías. Y a ese profeta que vendría después de Juan, Juan le estaba preparando el camino. O sea, le estaba preparando al pueblo para que le dieran la bienvenida. Y luego siguieran a quién, a Juan, no, al Mesías. Juan decía: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego vino Jesús donde Juan estaba bautizando, allá en Jerusalén, en el territorio de Judea, y Jesús fue a las aguas para ser bautizado por Juan, y Juan lo reconoció. Eran primos según la carne, y le dice Juan a él: tengo yo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y no quería bautizar a Jesús. Eso muestra que Juan o tuvo una revelación divina en esos momentos, o ya conocía a Jesús en alguna forma como predicador. Pues cuando Jesús fue a Nazaret y leyó la profecía de Isaías 61, dice que se levantó a leer conforme a ¿qué? A su costumbre. Ahora, esa parte de la vida de Jesús, de los 12, a los 12 años aparece algo de la vida de Jesús aquí en la Escritura, pero después, de ahí en adelante no aparece nada más hasta que tuvo cerca de 30 años, cuando vino para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué cosas sucedieron en la vida de Jesús de los 12 a los 29 años o cerca de los 30 años? La Escritura no nos dice, así es que tuvo unos 18 años en donde la Escritura no dice nada de lo que sucedió en su vida. Pero miren, Dios estaba protegiendo el don ministerial que estaba en Jesús. Así es que tuvo una vida que pasó desapercibida, y que cuando llegó el tiempo para comenzar su ministerio, fue dado a conocer al pueblo hebreo por Juan el Bautista. Y vino para ser bautizado por Juan, y Juan, después de tanto luchar con Jesús, Jesús le dijo: conviene cumplir toda justicia. Y entonces Juan dejó de luchar con Jesús y lo bautizó. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender sobre él y que permanece sobre él, ese es él. Y yo he dado testimonio que ese es él.
Pues yo vi descender sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es él, ese es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es del cual yo dije, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es primero que yo. ¿Y vino cómo? Después de Juan. Y nació después de Juan, y Juan dice que es primero que él, porque era primero que él. O sea que Jesús existió antes que Juan en su cuerpo teofánico. Y luego lo que le faltaba era solamente su cuerpo físico, el cual obtuvo en el nacimiento allá en Belén de Judea. Ahora Juan da testimonio acerca de Jesús en 2 o más ocasiones. El ministerio de Jesús comenzó y era un hombre tan sencillo, y siendo un carpintero de Nazaret, encontramos que el sumo sacerdote y grandes líderes religiosos tropezaron en Jesucristo porque no podían pensar que ese hombre tan sencillo era el rey de Israel. Y gracias a Dios, porque no lo vieron, porque si hubieran visto que Jesús era el rey de Israel, lo hubieran aceptado, lo hubieran colocado sobre el trono de David, y los gentiles no hubieran tenido la oportunidad de salvación. ¿Qué hubiera pasado entonces con nosotros? Lo que hubiera pasado con nosotros era lo siguiente: hubiéramos tenido que nacer no en medio de los gentiles, sino en medio del pueblo hebreo. O sea, eso no era ningún problema. Pero por cuanto el pueblo hebreo rechazó a Jesucristo, a su rey, el programa de Dios se tornó a los gentiles, y en medio de los gentiles Dios envió a sus hijos. En medio de los gentiles han nacido los hijos primogénitos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y luego de nacer en esta tierra en carne humana, por medio de papá y de mamá, se ha requerido el nuevo nacimiento para cada uno de esas personas, de esas almas de Dios, que son los primogénitos de Dios. Y se ha hecho posible el nuevo nacimiento, pues Cristo dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, Jesucristo ha hecho posible ese nacimiento por medio de su Espíritu Santo, produciendo el nuevo nacimiento en cada persona que ha creído en Él como su Salvador. Y la persona ha recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y ha entrado así al cuerpo místico de Cristo. Y por cuanto ha nacido por medio del Espíritu de Cristo, es de la descendencia de Jesucristo. Es de la descendencia del Hijo de David. Es una parte de la casa de David. Pertenece a la familia de David. Cada hijo e hija de Dios, nacido de nuevo en el cuerpo místico de Jesucristo. Y esa familia o casa de Dios, que es la casa también de David, la descendencia de David, por medio de Jesucristo, es la que tiene el derecho al reino con nuestro amado Señor Jesucristo. Tiene el derecho al trono y reino de David con nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de David. Ahora, Belén significa la casa del pan, la casa del pan de Dios, y por eso
encontramos que Cristo nació allí en Belén de Judea, donde había nacido David. Y ahora Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora Cristo es nuestra Belén, la casa del pan de Dios, del pan de vida de Dios. Y los que han nacido de nuevo en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, los que han nacido de Jesucristo son los hijos de Jesucristo y han nacido en la casa del pan de Dios. La casa del pan de Dios es Jesucristo, y todos los que han nacido de Jesucristo han nacido en Belén, la casa del pan de Dios, y han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Y por consiguiente, su iglesia ahora viene a tener el pan de vida eterna, que es Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo ahora viene también a ser la casa del pan de Dios, porque en ella está el pan de Dios, la palabra de Dios, el verbo, para la alimentación de cada hijo e hija de Dios. Y ahora, en esa casa han estado naciendo hijos e hijas de Dios. Y de esos hijos e hijas de Dios encontramos que de edad en edad ha nacido uno entre ellos que ha sido el mensajero de su edad. Y siendo que la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido 7 etapas o edades por las cuales ha pasado, representadas en las 7 iglesias de Asia Menor, en donde hubo 7 ministros, los cuales son tipo y figura de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades o etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos mensajeros han nacido, ¿dónde? En Belén. ¿Cómo nacieron? Los 7 hijos de Isaí, y también como nació el 8º hijo de Isaí. Ahora Isaí tuvo no solamente 7 hijos, 7 hijos fueron presentados primero, pero después apareció el último que estaba en el campo. Apareció también a lo último. Estaba de pastor de ovejas. Ahora han aparecido los 7 ángeles mensajeros, que son las 7 estrellas en la diestra del Señor. Y esas 7 estrellas, vean ustedes, a medida que han ido apareciendo, han sido colocadas en línea. Y apareció una para la primera edad, San Pablo. Después apareció la segunda estrella, o sea, segundo ángel mensajero, y así cada uno en su orden. Y han estado apareciendo en línea desde el este, la tierra de Israel, de allá hacia acá, desde el Medio Oriente, desde Asia Menor, allá apareció la estrella de la primera edad de la iglesia gentil. Y allí en la tierra de Israel habían aparecido las 7 estrellas de las 7 edades de la iglesia hebrea, y luego apareció la estrella mayor, Jesucristo. Y ahora, para esa trayectoria de este a oeste, encontramos que comienzan a aparecer las 7 estrellas de la iglesia gentil. Comienzan a ponerse en línea, o sea, comienzan a colocarse en el cuerpo místico de Jesucristo.
Y cuando la última estrella aparece, nace y aparece y es manifestada y comienza su ministerio, están en línea las 7 estrellas. Están en línea las 7 estrellas y por medio de la séptima estrella, que es el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, es precursada la segunda venida de Cristo. O sea que esa estrella se hace más grande con la luz de cada uno de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Porque él toma la luz que trajo San Pablo, la luz que trajo cada ángel mensajero antes que él, y cuando alumbra, cuando resplandece, es una luz grande, una luz mayor que la que se vio en cada una de las 6 edades anteriores. Y esa es, en el cielo espiritual, una señal. La señal de la venida del Señor. Esa es la estrella de Belén espiritual, anunciando para ese tiempo lo mismo que Juan estaba anunciando y preparándole el camino al Señor, precursando con su mensaje la segunda venida de Cristo. 7 estrellas representadas en 7 planetas, 7 ángeles mensajeros representados en 7 estrellas o 7 planetas o 7 soles, son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, los cuales fueron colocados en línea a medida que iban apareciendo desde el este o Medio Oriente, desde allá de Asia Menor hacia acá, fueron siendo colocados en línea hasta llegar a la séptima edad de la iglesia gentil, que fue cumplida en Norteamérica. Y luego encontramos que ya estando el séptimo ángel mensajero aquí en la tierra, el Espíritu de Dios se encuentra entonces ¿dónde? En la tierra, manifestado en carne humana en la persona de su séptimo ángel mensajero, el precursor de la segunda venida de Cristo. Y podemos ver que él comenzó por el este, por la puerta del este, que es la puerta de Judá, y viene moviéndose en medio de su iglesia, caminando hasta llegar a Norteamérica. Y de ahí encontramos que cumplió la séptima edad de la iglesia gentil en Norteamérica, en el occidente, y fue por medio de ese ministerio precursada la segunda venida de Cristo. El mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo es el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Y es el mensaje que anuncia y prepara al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y luego de los 7 ángeles mensajeros, de las 7 estrellas, de los 7 hijos de Isaí en lo espiritual, luego vendrá una nueva edad de la edad de la piedra angular, y ahí nacerá en Belén, o sea, en Cristo, que es nuestra Belén, que es la casa del pan de Dios, nacerá el mensajero de la edad de la piedra angular. Y no eran 7 ángeles mensajeros nada más, para las 7 edades sí, pero luego para la edad de la piedra angular tiene que venir un ángel mensajero que no pertenece
a las 7 edades de la iglesia gentil. Y ese ángel mensajero es el ángel de Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para cada edad envió un mensajero para dar testimonio a su iglesia en esa edad? Ahora aquí envía un ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel mensajero está identificado por nuestro amado Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. De estas cosas que deben suceder en el día postrero. Como también dio testimonio de las cosas que tenían que suceder durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Dio testimonio de ellas en esa forma simbólica y Juan las escribió. Pero para el día postrero estará manifestado en la tierra este ángel mensajero y tendrá el ministerio del día postrero. Y la promesa de Cristo de Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, donde Él habla con esa voz como de trompeta diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Luego, por medio de su ángel mensajero, cumple a su iglesia esta promesa. Y dice en el capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué lo envía? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora, ¿no era el Señor Jesucristo mismo el que daría a conocer estas cosas que iban a suceder? Claro que sí, pero para hacerlo tiene que tener un hombre, un mensajero aquí en la tierra, para a través de él dar a conocer estas cosas, para ungir ese hombre, ese profeta mensajero, y a través de él hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Fue por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento que Dios en el Espíritu Santo le habló al pueblo hebreo. Fue por medio de Jesucristo que Dios le habló al pueblo hebreo más adelante. Fue por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros que Jesucristo en el Espíritu Santo le habló a su iglesia en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y es por medio de su ángel mensajero en el día postrero que Jesucristo en el Espíritu Santo estará hablándole a su iglesia y estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y su iglesia, o sea, los miembros del cuerpo místico de Cristo, son las personas que han nacido en Cristo y por medio del Espíritu de Jesucristo y han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Estas personas han nacido en Cristo, han nacido en la casa del pan de Dios. Han nacido en Belén. Y nuestra Belén es nuestro amado Señor Jesucristo, que es la casa del pan de Dios. Y han nacido en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la casa de Dios, la casa de Jesucristo, sobre la cual Jesucristo ha sido colocado. Y en esa casa está Cristo, el pan de vida eterna. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto es el mismo Jesucristo en la forma de iglesia, encontramos que es también
Belén. Y por eso los reyes que nacen en Belén, la descendencia de David por medio del Hijo de David, de Jesucristo, hemos tenido que nacer en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu de Jesucristo. Ahora podemos ver dónde nacerían los reyes. ¿Dónde nacerían estos reyes que reinarán en el milenio con Jesucristo y luego por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Nacerían dónde? En Belén, que es Jesucristo y que también es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo estaría en la forma de su iglesia, porque así como el esposo y la esposa vienen a ser una misma carne, Jesucristo y su iglesia han venido a ser una misma carne. Somos hueso de sus huesos, hueso de su hueso y carne de su carne. Por eso es que todas las cosas que Cristo ha hecho durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, lo ha hecho por medio de los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Jesucristo en Espíritu Santo, usando velos de carne, usando los cuerpos de los miembros de su iglesia. Y ha tenido 7 mensajeros para 7 edades de la iglesia gentil, donde Jesucristo ha estado manifestado en carne humana en la porción correspondiente a cada edad. Y estaría manifestado en el día postrero en carne humana, en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel mensajero enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el ángel que le mostró a Juan la revelación del libro del Apocalipsis en esa forma simbólica. Juan quiso adorarlo porque vio a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, llevando a cabo la obra correspondiente para el día postrero o al día postrero. Pero Juan no recibió el permiso para adorar delante del ángel del Señor Jesucristo, porque el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el velo de carne, donde Jesucristo estaría manifestado en el día postrero, en medio de su iglesia gentil, y en donde Jesucristo estaría resplandeciendo como la estrella resplandeciente de la mañana de un nuevo día dispensacional, de la mañana de la dispensación del reino, que es un nuevo día dispensacional, y en la mañana del 7º milenio, y en la mañana de la edad de la piedra angular del día, de la edad de la piedra angular del día perfecto, del día eterno, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, donde son despertados en el día postrero. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo en el día postrero, resplandeciendo a través de su ángel mensajero. Te alumbrará Jesucristo, el sol de justicia, que es también la estrella resplandeciente de la mañana. Una estrella es
un sol. Así es que vean, encontramos que esa estrella resplandece y le da la luz de un nuevo día, le da el anuncio de que un nuevo día está comenzando y que la luz que se ve es la luz del sol que está naciendo. Ahora podemos ver las cosas que estarían sucediendo en el día postrero, en el tiempo final. ¿Cómo podemos ver esas cosas? Por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, resplandeciendo y alumbrándonos las Escrituras, abriéndonos las Escrituras y mostrándonos así las cosas que deben suceder pronto conforme a como Dios ha prometido en su palabra para el día postrero. ¿Qué será lo que estará dando a conocer el ángel del Señor Jesucristo? Las cosas que deben suceder pronto conforme a como están prometidas y profetizadas por el Espíritu Santo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Miren, vamos a dejar caer algo, o sea, dejar caer algo vamos a dejar ver algo. Cuando comienza el día posterior al séptimo milenio, encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo entra al séptimo milenio, y para el séptimo milenio, que es el día postrero, es que la iglesia tiene la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. ¿En qué año del día postrero? ¿En qué año del séptimo milenio? No lo sabemos, pero será en el séptimo milenio. Ahora, ¿quieren ustedes que les diga en qué año es? Pues esperen que los muertos resuciten y seamos transformados nosotros. Y entonces les diré con el calendario, miren, era para este año. Así es que podemos ver que en el séptimo milenio es que la resurrección vendrá y los muertos en Cristo resucitarán. Y por consiguiente, es para el séptimo milenio que la trompeta final suena y da a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y esa séptima trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, tocando su trompeta final o gran voz de trompeta. Esa séptima trompeta que para el pueblo hebreo sonará, miren, esa séptima trompeta que para el pueblo hebreo sonará es el séptimo sello para nosotros. Y el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda venida de Cristo. Es la venida de ese ángel que estaba en esa constelación de 7 ángeles y él 8. En los 7 ángeles de las 7 edades fue reflejado el otro ángel que era muy diferente a los demás. Y ese ángel octavo, porque hubo 8 ángeles allí que fueron fotografiados allí 8 ángeles en el 28 de febrero de 1960
63 en los cielos de Arizona. Allí fueron vistos y muy pocas personas saben que esos eran los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil y otro ángel. Y ese otro ángel, que era muy diferente a los demás, volaba del oeste hacia el este. Porque ese es el ángel que volará con el mensaje del evangelio del reino del oeste de la tierra de América a la tierra de Israel. Volará con el mensaje del evangelio del reino en el día postrero. Ahora ese ángel era muy diferente a los demás, porque los 7 ángeles de las 7 edades eran mensajeros de edades, pero este otro ángel era un mensajero dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino. Ahora, en todos esos ángeles estaba representada la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no son solamente las 7 edades de la iglesia gentil, sino también la edad de la piedra angular. Y esa es la más importante de todas las edades. Ahora, la manifestación o cumplimiento o apertura del 7º sello es la manifestación de ese 8º ángel aquí en la tierra en carne humana. Es la manifestación de Jesucristo